Normalmente abarca mucha terminología en condiciones coloquiales, pero fisiológicamente, ¿es verdad? Todo el mundo entiende por respiración una cosa distinta. En el contexto fisiológico, respiración quiere decir utilizar el oxígeno en los tejidos como un sustrato de supervivencia. Entonces, al mismo tiempo, fisiológicamente hablando, la respiración se va distribuyendo de acuerdo a su particularidad. Tenemos en primer lugar, como deben haber visto en la clase de neumonía, la respiración externa. La respiración externa que está compuesta por la amplexión y la amplexación. Estos funcionan en un solo conjunto formando la dinámica ventilatoria. La dinámica ventilatoria es el fenómeno que está describiendo los procesos respiratorios que sí se pueden ver en semiología. En semiología se utiliza la inspección, palpación, percusión y auscultación para determinar las siguientes funciones. En inspección, lo segundo que se evalúa es la dinámica ventilatoria. Lo primero que se evalúa es si hay lesiones primarias o secundarias de la piel. La respiración interna, que todo el mundo la conoce. Esta respiración interna también se llama hematosis. Esta hematosis nos describe un solo proceso que está compuesto por múltiples fenómenos. Tenemos un alveolo, su extremo venular y su extremo arterial. Este proceso en particular está hablándonos de un proceso en el que nosotros tenemos un índice de difusión de oxígeno que se gana y un índice de pérdida de CO2, que ahora ustedes por fisiología ya saben que es anhídrido carbónico. Entonces, este proceso hematósico corresponde a la función interna. El oxígeno y el CO2 son los que contrastan la función celular, ¿no es verdad?, con difusión de oxígeno y ácido volátil que corresponde a este segmento. En contraste, tenemos la respiración celular. La respiración celular se tiene que dar en la mitocondria. Esta mitocondria, ¿no es verdad? Tenemos aquí nuestra célula y aquí está nuestra mitocondria y aquí está el núcleo de nuestra célula. Perfecto. La mitocondria utiliza oxígeno, utiliza agua, utiliza vitamina B y utiliza glucosa para obtener un sustrato energético funcional endógeno que se llama ATP. Entonces tenemos tres respiraciones en su totalidad que están describiendo procesos implícitos, todos del exógeno al endógeno. Lo que ustedes están viendo en la pantalla, por ejemplo, son compromisos de cada una de estas vías respiratorias que tienen resultados distintos. La imagen que ustedes ven aquí corresponde a un paciente pediátrico de 4 años que ya está mostrando un grado de distrés respiratorio, presentando un cuadro clínico que se llama respiración paradójica. Si yo por anatomía y fisiología me doy cuenta y reviso que tengo un movimiento respiratorio de ampliación y otro de amplexación que corresponden a inspiración y expiración respectivamente, veo que la respiración es paradójica porque al ver ese tórax me doy cuenta que está insuflando el tórax y el abdomen al mismo tiempo. Quiere decir que está fracasando su terapia ventilatoria y está pronto a morir por fatiga muscular. Porque la respiración me dice que durante la insuflación del tórax debe desinflarse el abdomen y durante la expiración debe insuflar el abdomen y desinflarse el tórax. Este está insuflando todo al mismo tiempo. Es paradójico, es una anormalidad. En contraste, la última imagen de arriba hacia la derecha, vemos que nuestro paciente tiene los signos vitales completamente anormales.
con una frecuencia cardíaca, ¿no es verdad?, súper elevada, una presión arterial media elevada y una frecuencia respiratoria que está ascendiendo, 35, 36, 37, 38. Nuestro paciente tiene definitivamente un distrés respiratorio en el que la concentración de oxígeno es completamente anormal. Y al anormalizarse el proceso de difusión de oxígeno, este se compensa por activación del bulbo raquídeo dependiente de quimiorreceptores que encontramos en la carótida, en el callado de la aorta y la arteriola aferente, que dan como respuesta raquídea el aumento de la frecuencia respiratoria. En contraste, tenemos esta otra imagen en la que el paciente, cuando inspira, se hunde el tórax, que corresponde a fractura costal, tiene rotas las costillas, y al estar rotas las costillas atrapan el pulmón, denominado tórax inestable. Nuestro paciente va a morir a menos que tenga una corrección abdominal. ¿Cuál es el problema con las correcciones? Si nosotros le insuflamos con la máscara y hacemos que el pulmón se insufle, va a insuflarse en contra de la costilla rota, que va a ser muy dolorosa. No va a querer respirar para ahorrarse el dolor. Y la respiración de Kussmaul o respiración acidótica, en la que vemos un aumento de la frecuencia respiratoria 1, 2, 3, 4, 5 en 2 segundos y una exhalación sostenida. Respira rápido, exhala sostenido, está tratando de sacar el ácido por su vía respiratoria, que corresponde a la cetoacidosis diabética, y es en esta exhalación patológica que notamos que nuestro paciente tiene aroma a fruta podrida, producto de la cetoacidosis. Todos y cada uno de estos nos está ejemplificando la gravedad de la fisiología respiratoria, ya sea porque te has roto las costillas y no tienes una respiración externa adecuada, porque tienes ocupación por líquido, por pus, como en el derrame pleural o la neumonía, en cuyo caso tienes un compromiso de la respiración hematóxica, o sea, por un compromiso metabólico generalizado, producto de una enfermedad incipiente, que tienes un distrés mitocondrial. Todos en sí mismos representan la misma entidad clínica, la incapacidad de difundir oxígeno o de sacar CO2. El tórax colapsado, cerrado o fracturado no puede generar una inspiración adecuada, por lo tanto no hay distribución de oxígeno, y obviamente al no poder desinsuflarse adecuadamente, no hay pérdida del anhídrido carbónico. Las tres respiraciones nos están hablando de lo mismo. ¿Y cómo me doy cuenta que nos están hablando de lo mismo? Porque, por ejemplo, la respiración celular utiliza oxígeno como sustrato, pero del ciclo de Krebs salen dos sustancias. ¿Qué sustancias? La primera es esta y la segunda es esta. Entonces es importante respirar, es importante garantizar la difusión de oxígeno. La fisiología respiratoria es uno de los pocos procesos fisiológicos que sí se estudia estrictamente con el proceso anatómico. Lo que ustedes están viendo aquí es el árbol bronquial. El árbol bronquial, que es la continuación de los bronquios principales derecho e izquierdo, que si se dan cuenta, los bronquiolos no son nada más que prolongaciones del cartílago bronquial que van separándose de acuerdo a la distribución del tejido parenquimatoso. En este caso, el tejido parenquimatoso del pulmón no se ve, solo se ve los bronquios. Pulmón derecho, que se divide en superior, medio e inferior, y el izquierdo, que se divide en superior, izquierdo y língula, siendo la língula el lóbulo medio atrofiado del pulmón izquierdo. Esto se utiliza para un estudio de gabinete muy famoso, entre varios, que se denomina radiografía postero-anterior de tórax de pie. Postero-anterior se realiza, es decir, de atrás hacia adelante se toma la radiografía, porque atrás no tenemos esternón, ni esternebras, ni costillas superpuestas. Por lo tanto, las radiografías se toman de manera posterior, garantizando que nosotros tengamos una visión muy clara de los campos pulmonares, distribuyéndose en dos tipos de imágenes, blancas y oscuras, siendo la blanca radio opaco y lo oscuro radio lúcido. ¿Por qué quiere decir radio lúcido? Porque la luz, en este caso radioactiva, atraviesa el campo pulmonar sin dificultad, mientras que el radio opaco queda estancado en contra de las masas sólidas.
Nos permite evaluar entonces el pulmón sin tener que abrir a los seres humanos de par en par, siendo las estructuras anatómicas más evidenciables las clavículas, las costillas desde la primera hasta la séptima mínimamente, el reborde costal en ambos extremos, la silueta cardíaca, el botón aórtico, la silueta diafragmática, el antro gástrico, el ángulo cardiofrénico, el ángulo costofrénico, etcétera, etcétera, etcétera. La respiración no es tan sencilla como decir, sí, se intercambio oxígeno y ya listo, se acaba. No, resulta que nosotros tenemos que tener síntesis muy importante, que es la función de conducción respiratoria y la función de difusión de oxígeno, que no es lo mismo. La vía respiratoria alta está compuesta en principio, porque por si acaso la vía respiratoria alta es la que se respira. Entonces, si respiras por la boca, estás respirando mal. La respiración empieza en la rinofaringe. La rinofaringe no es verdad que empieza ya desde el vestíbulo olfatorio, desde el vestíbulo nasal, con las vibrisas, todo lo demás, nervados por el quisto canal, cornete superior, medio inferior, con su meato superior, medio inferior, donde desemboca en el seno frontal, esfenoidal y maxilar superior, independientemente del meato, ¿no es verdad? Hay el conducto de la trompa de Eustaquio que comunica la rinofaringe con el oído medio, ¿no es verdad? Que esto explica por qué, por ejemplo, la faringoamigdalitis pultácea maltratada se vuelve muy rápido otitis media. El proceso, no es verdad, de rinofaringe a faringe y a laringe es muy sencillo. Aquí se ve de mejor manera. Vemos que la transición de rinofaringe a laringofaringe es solo tubular, dándonos este primer órgano que, como dice, no es verdad, está conformado por el aparato fonador. El aparato fonador formado por el ligamento tiro-aritenoideo superior y tiro-aritenoideo inferior. Básicamente nos están diciendo los nombres anatómicos, ya las estructuras que están componiendo estas unidades funcionales. Tenemos un cartílago que quiere decir literalmente forma de escudo, porque tiene esta forma que corresponde al tiroides, y tenemos el aritenoides que tiene un ligamento tiro-aritenoideo superior y un tiro-aritenoideo inferior. En el medio de ambos, sin embargo, van a notar que en esta imagen se encuentra esta apertura que se llama ventrículo, con B chica, ventrículo laríngeo. El ventrículo laríngeo es el verdadero aparato fonador que se encuentra entre la superior y la inferior. El sexo masculino tiene el ligamento tiro-aritenoideo inferior más desarrollado y el sexo femenino el superior más desarrollado. Esto producto directo de la estimulación sobre estos cartílagos, producto de la proliferación de hormonas sexuales ya desde el nacimiento. Es por eso que los trabucos pueden operarse todo lo que quieran, pero hay una cosa que no pueden cambiar. ¿No ven? Eso correspondiendo a la vía aérea superior. En contraste, ¿cuál es la anatomía microscópica? El epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. ¿Qué quiere decir esto? Pseudoestratificado. El hecho de que esté pseudoestratificado quiere decir que no es un solo tejido compacto, sino que hay espacios truncos entre célula y célula para que haya otra célula. Las células que proliferan en este grupo, no es verdad, se llaman células caliciformes, que ya las deben conocer. Las células caliciformes funcionan con AMP cíclico cuando se activa el retículo endoplasmático rugoso y sintetizan una proteína que se llama mucina. La mucina se mezcla con agua y se vuelve lo que ustedes tienen en este momento, moco. Este moco no es casualidad que se esté sintetizando. El objetivo, como pueden ver en la imagen, es que las partículas de polvo, microorganismos, bacterias, cápsulas de toda índole sea atrapada por el moco y los cilios la empujen vía hacia arriba. Entonces esa es la función microscópica y macroscópica. En contraste, la función de la respiración externa se va distribuyendo en estas unidades musculares.
que de arriba hacia abajo, no estoy diciendo del más importante al menos importante, estoy diciendo de arriba hacia abajo, empezamos con los músculos escalenos. Los músculos escalenos, ¿no es verdad?, tienen este grado de inserción que les da su aspecto como si fueran verdaderas escaleras. El escaleno entonces se inserta en el tubérculo del istmo, en la clavícula, generando que el tórax durante el proceso inspiratorio, ¿qué quiere decir inspiración? Que se expande el pulmón, lo jala hacia arriba, permitiendo que el pulmón se expanda algo así. En contraste, los músculos intercostales, que de centro hacia afuera se llama el músculo intercostal externo, el que está en el borde, el interno, y el que está en relación a la columna vertebral, el íntimo. Entonces tenemos externo, interno e íntimo. El músculo recto del abdomen y finalmente el músculo diafragma. Todos estos representan una función o inspiratoria o expiratoria. Pero que sea una función activa no quiere decir que tenga una función pasiva, que vamos a explicar en un momentito. Ya después de eso, ¿no es verdad?, tenemos ya la vía respiratoria baja. ¿Dónde empieza la vía respiratoria baja? Empieza por debajo del cartílago cricoides, que quiere decir con forma de anillo. Tenemos un cartílago con forma de escudo y uno con forma de anillo. Justo por debajo del borde empieza el primer anillo traqueal. Y ahí se va distribuyendo la tráquea. El primer órgano respiratorio de conducción, todavía no estamos hablando de respiración, estamos hablando de conducción de la respiración, y corresponde a la tráquea, es que es un semicírculo. Está compuesto de cartílago en su segmento. Y en la parte posterior tiene músculo, siendo este músculo el músculo de Rasmussen. Si viéramos por atrás, veríamos que está el músculo así y los anillos traqueales superpuestos así, dándoles ese aspecto de la tráquea. El músculo de Rasmussen es estimulado adrenérgico y colinérgico. El adrenérgico le dice que se cierre y el colinérgico le dice que se abra. Es por eso, por ejemplo, que los medicamentos para el asma generan dilatación bronquial y traqueal para que aumente el índice de difusión de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inmediatamente después le continúa al bronquio principal izquierdo y derecho. El bronquio principal derecho, igualito que sus manos, es mucho más longitudinal, es más corto y más ancho. El izquierdo es mucho más largo, estrecho y transversal, lo cual explica el índice neumónico de un 81% en el pulmón derecho por encima del izquierdo, a menos que tengamos un curso afectuoso de, ¿cómo se llama esto?, neumonía típica o neumonía viral. Entonces, ¿cuál es la función de todo esto? Acabamos de describir todas estas cosas. Lo primero, inhalar el aire, que haya difusión de oxígeno en el alveolo, que haya disolución del oxígeno en el plasma. ¿Cómo se diluye un gas en la sangre? A través de proteínas. Quiere decir que el oxígeno se puede unir a una proteína. ¿Qué proteína es esa? Entonces la hemoglobina le da hidrosolubilidad, que hace al oxígeno soluble en sangre. Se puede disolver en sangre, es decir, que puede ser transportado por la sangre y posteriormente puede redisolverse. ¿Qué quiere decir eso? Separarse de la proteína y ser utilizado por las células para su consumo. En contraste, entonces, tenemos el perfil que corresponde a la función respiratoria, que se basa en ¿qué cosa? En el sistema circulatorio. Los tejidos a los que no les llegue sangre, no les llega oxígeno. Isquemia, anoxia, isquemia, muerte celular, etcétera, etcétera. Tenemos entonces la circulación mayor, que es la encargada de la disolución de oxígeno, que representa en su mayoría la entrega de oxígeno, y la circulación menor, que corresponde a los vasos de capacitancia, que representa la entrega de CO2, es decir, la vía del ciclo de ácidos volátiles. El oxígeno es posteriormente consumido en los tejidos generando ATP. Entonces, básicamente, ¿qué estamos diciendo con esto? Para tener oxígeno tenemos que tener pulmón y vasos sanguíneos funcionantes y sanos. Los pulmones, al mismo tiempo, ustedes están viendo un corte transversal que representa, por ejemplo, las imágenes más frecuentes de las tomografías, ¿no es verdad? Los pulmones se van dividiendo en izquierdo y en derecho. Las relaciones inmediatas de los pulmones son, en primer lugar, uno creería que el corazón, pero la relación más importante que tiene el pulmón es con la caja torácica.
que tiene una representación del 78% de contacto del pulmón. Es por eso que por un disparo es mucho más probable colapsar el pulmón que colapsar el corazón. La segunda relación inmediata son los grandes vasos. ¿Cuáles son los grandes vasos? Las arterias pulmonares en este caso. Y bueno, en parte la aorta torácica y la aorta descendente. Y el corazón finalmente. Casi no toca la columna vertebral, por si acaso, es muy difícil. Entonces, ¿cómo se va distribuyendo para la irrigación? Los alvéolos y los pulmones, ¿no es verdad?, tienen relación muy estricta. Los alvéolos son muy irrigados, tanto arterial como venoso. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un índice similar tanto de ganancia como de pérdida. Es por eso que tiene ese rango de irrigación. Y aquí es donde entra la problemática, por ejemplo, porque si vas a donde un internista o un especialista en terapia intensiva y le preguntas ¿cuál es la unidad anatomofuncional del pulmón? Te van a decir el alvéolo. Pero si le preguntas a un neumólogo o a un inmunólogo, te van a decir que la unidad anatomofuncional es el bronquiolo terminal. Porque en el bronquiolo terminal se encuentran los sacos alveolares, donde comparten desde 6 hasta 12 alvéolos. Entonces, ¿cómo se va distribuyendo en este segmento dentro del mismo alvéolo? Van a notar que, dejando de lado el epitelio, porque el epitelio es el mismo, según el proceso tricociliado, vamos a tener dos tipos, que se llaman literalmente célula del pulmón: neumocito tipo 1 y neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 es el que ustedes están viendo en esta imagen. Fíjense qué interesante. El neumocito tipo 1 se encuentra recubriendo los extremos donde encontramos vasos sanguíneos, es decir, el neumocito tipo 1 está formando la barrera alveolo-capilar. En contraste, el neumocito tipo 2, un poquito más retraído, ¿no es verdad?, se encuentra cerca de los bordes de la sangre porque requiere el contacto directo con las sustancias para filtrar ácidos grasos, no es broma, filtrar ácidos grasos y formar una sustancia llamada dipamintoil fosfatidilcolina, también llamada sulfactal. Cada uno de estos tiene una función entonces importante en relación al alvéolo. Pero ¿por qué estamos viendo esta imagen? Lo cual nos lleva a esto, las zonas de conducción. No todos los alvéolos intercambian oxígeno. Algunos alvéolos como si fueran así, y aquí está el bronquiolo terminal. Algunos alvéolos no sirven para intercambiar sangre, intercambiar oxígeno. O sea, sí tienen vasos sanguíneos, sí tienen extremos venulares, pero entra el oxígeno y por presión no se quedan, y recién aquí se genera el intercambio de oxígeno y luego vuelve a salir. Pero en este caso sale cargado de, pero en el ingreso entra con oxígeno. Entonces quiere decir que hay una zona fisiológica que se llama espacio muerto fisiológico. Tenemos el espacio muerto anatómico, que ustedes ya lo conocen. Aquí está, hasta la tráquea. Y luego corresponde, como es más pequeño, al espacio muerto fisiológico, que es todo hasta la zona de intercambio. Se explica así. Ahora, pregunta. ¿Cuál es más elástico, las arterias o las venas? Arterias. Eso explica por qué nunca hay procesos de adaptación vascular en los pulmones. También explica por qué es tan frecuente el cáncer del pulmón, porque tiene muchos vasos sanguíneos muy elásticos. Los vasos sanguíneos elásticos siempre son sensibles a los pericitos, y los pericitos son los que generan la vasculoneogénesis. Entonces, por eso esa tendencia a la génesis vascular que le permite al pulmón ser tan canceroso. Fíjense qué interesante cómo durante la inhalación y la exhalación los vasos sanguíneos, igualito que el alvéolo, pueden dilatarse o cerrarse dependiendo la concentración de oxígeno. Pero fíjense, aquí está dilatado y aquí no, pero sigue manteniendo su partícula, no se desinfla como un globo, no, se queda con un grado de resistencia, que ahorita vamos a ver por qué se queda con ese grado de resistencia. Pero ¿qué es lo que quiero que se den cuenta? Acá está. La zona de conducción mantiene una presión constante. ¿Y por qué no se pierde presión? ¿Quién se da cuenta? ¿Por qué no se pierde presión en la zona de conducción? Porque no hay intercambio.
Es como si estuvieran chocando contra las paredes hasta llegar a la puerta. Como están chocando y es pared, no se pueden salir. Llegan a la puerta y se salen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pierde la presión cuando ustedes se salen, que son las moléculas de oxígeno. En la zona de conducción es constante el índice. ¿Por qué? Porque no es una zona respiratoria. En cuanto empieza la zona respiratoria, donde empiezan los bronquiolos terminales, recién se empieza a diluir la presión. Es por eso, por ejemplo, que el ventilador mecánico, hay ciertas enfermedades que están contraindicadas. Las enfermedades que hacen más rígidas las paredes de los alveolos y los bronquiolos, como por ejemplo la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar y el COVID. Sí, cuando tienes COVID no te tienen que intubar. ¿Cuál es el problema? La entrega de oxígeno de los pacientes que están con distrés respiratorio inducido por virus sincitiales respiratorios tiene tan baja la concentración de oxígeno que en contra de la contraindicación igual se los intúa y se terminan muriendo igual. Está contraindicado. Pero si sobrevive con graves secuelas pulmonares para el resto de su vida, pero sobrevive. Entonces, costo-beneficio. Entonces, aquí vemos la totalidad de la función alveolar. Vemos que el alveolo está suspendido en su intersticio, que el intersticio está lleno de sodio, agua y cloro. ¿Y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esta variación de sodio, agua y cloro? Este líquido que corresponde al intersticio se está intercambiando por la pleura visceral. La pleura visceral es la que está encargada de los intercambios activos de los líquidos, mientras que la pleura parietal es la que se encarga de reducir el roce de las vísceras. ¿Qué vísceras se rozan con esto? Aquí están. Los pulmones con la pleura, este espacio de aquí que ustedes están viendo acá, la pleura disminuye el roce. Y aquí hay otro espacio, ¿qué corresponderá? Correcto, cada una de las vísceras tiene su propia envoltura que reduce su resistencia en contra de los otros tejidos. Entonces no se lastima ni el pulmón ni los tejidos aledaños porque están como mojados. Pero esa función de la pleura visceral permite el intercambio de sustancias. ¿Qué quiere decir eso? El espacio intersticial de los alvéolos puede generar un aumento gradual de líquidos, como en las diarreas que ya habíamos visto, y producir un proceso patológico que se llama edema de pulmón. Entonces, en la imagen habíamos visto, no es verdad, en esta imagen habíamos visto que incluso desinflado el alvéolo no se desinflaba por completo hasta atrofiarse, y es por esto. El neumocito tipo 2 sintetiza dipalmitoilfosfatidilcolina, que el término colina ya nos está diciendo que está hecho de grasa o ácidos grasos. Estos ácidos grasos se expresan aquí y generan un fenómeno que se puede ver en los parabrisas que se llama tensión superficial. La tensión superficial es interna al alvéolo, por lo tanto, si el intersticio que está por afuera se encuentra llenito de agua y tú estás exhalando, quiere decir que la presión aquí adentro está saliéndose. Y aquí está ganando presión el intersticio. ¿Por qué está ganando presión? Porque lo está comprimiendo la caja torácica. Sin embargo, el alvéolo no colapsa por la función del alvéolo. Entonces no importa si el alvéolo está inflamado, no importa si el alvéolo es deforme, como es un aceite, puede adaptarse a todas las formas posibles o presentaciones que tienen los alvéolos. Y la forma final, la función respiratoria, ya todo el mundo la conoce, que corresponde a la reducción de glucosa, piruvato, y utilizar, por ejemplo, nicotinamida dinucleótido hidrogenado para obtener ATP. Porque les recuerdo que para que esta nicotinamida dinucleótido hidrogenado se vuelva se deshidrogenice, para participar en el ciclo Krebs tiene que perder su hidrógeno, que es uno de los subproductos de desecho de la sangre. Entonces, ¿qué le pasa al hidrógeno? O lo exhalamos o lo orinamos. Por eso no nos enfermamos de esto. Y en contraste, nos ve el flavinadenil dinucleótido hidrogenado, que tiene que perder su hidrógeno para volverse el ácido fumarace. Entonces, ¿cuál es el problema, sin embargo? De todo esto, por ejemplo, uno de los subproductos es el CO2. Entonces, no es verdad, utilizamos, el oxígeno para que no se vuelva potencialmente lesivo para nuestra mitocondria, porque el oxígeno oxida. Utilizamos la cadena de electrones para sacar el hidrógeno, porque electrones, es decir, con carga positiva,
perdemos el hidrógeno y el CO2. Entonces el electrón que corresponde al oxígeno lo inutilizamos agregándole una molécula de carbono para que cuando ya ha terminado su ciclo de utilización se vaya. ¿Cuál es el problema? Durante las enfermedades metabólicas no funciona la mitocondria. ¿Y la cadena de hidrogeniones funciona? No, porque hay estrés mitocondrial. Entonces las sustancias se quedan con su hidrógeno adentro y se quedan con su oxígeno adentro y empiezan a lesionar a los tejidos pasando al estrés oxidativo o a la acidosis metabólica. ¿Cómo funciona esto? La fuera hacia adentro. Tenemos aquí nuestra pleura, nuestro diafragma y nuestros pulmones. Durante la inspiración, durante la flexión, los músculos intercostales expanden los pulmones a los lados, los escalenos hacia arriba y el diafragma permite el descenso hacia abajo. Entonces, inflalo así y se inflalo así. Durante la expiración, los músculos intercostales se contraen y el diafragma se contrae, o se relaja, perdón. ¿Qué es lo que sucede? Exprime los pulmones para que los pulmones de abajo hacia arriba, generando un gradiente de salida, expulsen el CO2 y la contracción de los músculos permita la salida de todos los espacios llenos de aire. Y ustedes dirán, entonces, ¿cómo? Si habíamos quedado, esto es un espacio muerto, ¿se acuerdan? Si es un espacio muerto, ¿se intercambia el oxígeno? No. Entonces quiere decir que dentro del alveolo todavía hay oxígeno que no hemos utilizado. Eso quiere decir que cuando una persona se desmaya, yo le puedo hacer respiración boca a boca sin pasarle CO2, porque soplarle tiene oxígeno, porque no todo el sistema respiratorio está hecho para intercambiar. Entonces eso explica por qué podemos hacerlo. Y así, el pulmón, por ejemplo, como es tejido parenquimatoso sobrepuesto al proceso alveolar de los bronquiolos terminales, si no hubiera una caja torácica, como ven en la imagen, podría insuflarse y seguir insuflándose. Pero como no puede, está restringido por su caja torácica, si yo le aumento la presión, como por ejemplo con un ventilador mecánico, y lo hago insuflarse así, se lastima contra las paredes del pulmón, y los alveolos se lastiman por la presión del ventilador, se llama barotrauma, lesión por presión. ¿Listo? Todo esto se reduce a esta función. ¿Alguna vez han visto uno de estos? Son para obtener agua. Agarras. Estos normalmente tienen otra manija aquí para que apretes así, y a medida que vas ejerciendo presión, haces que la presión baje hasta el fondo y luego empuje lo que hay adentro, que normalmente es agua, y salga el agua. Y es casualmente la misma forma de la costilla. Entonces, cuando el músculo jala la costilla empuja a la parénquima pulmonar para que este se contraiga y que haga una corriente de oxígeno hacia afuera. Y le da esta morfología. ¿Lo conocen? Entonces, ¿qué es lo que hace? Genera un gradiente. Esto genera un gradiente ascendente. Y que tenga esta morfología quiere decir que al tener un gradiente ascendente, ¿cuántas salidas tiene este balde? Solo puede salir por un lado. Hasta aquí por hoy.